Sean bienvenidos todos nuestros seguidores, amigos, colegas que siempre nos acompañan en cada una de las charlas que tenemos con Despertares. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer empoderada, feminista. Les va a encantar su plática el día de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Jero Aparicio Aviña. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de México, maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, feminista, defensora de los derechos humanos, cuenta con la maestría interinstitucional en derechos humanos, ha ostentado los cargos de directora general para Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, directora del Sistema de Coordinación de Unidades del Instituto de Mujeres de la Ciudad de México, subdirectora de Vinculación Interinstitucional en la Fiscalía General de Justicia PGR y subdirectora en el Centro de Atención Victimológica y Apoyo Operativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El día de hoy me da un gusto presentar a nuestra amiga en este espacio, la doctora Jero Aparicio. Y nos acompaña también el maestro Eduardo de la Teja. Bienvenidos a los dos. Gracias, muy amable Julia. Jero, bienvenida. Bienvenida a esta tu casa también. Pues muchas gracias, Julie, por extraordinaria presentación, con mucho cariño la recibo. Un agradecimiento a Despertares por la invitación y una felicitación por la incidencia. El espacio es vital, creo que se requieren estos espacios de conversación y de proposición y de apuesta. Así que mejor con compañeros como Lalo, que bueno, estuvimos ahí en las andadas también de la maestría de Derechos Humanos. Un gusto compartir con ustedes. Y yo creo que esta vez no hubo una mejor persona para hablar de la mujer que una gran mujer, que es Jero. Jero se destacó siempre por sus opiniones muy acertadas, muy finas sobre la posición de la mujer, sobre el derecho de todos, a final de cuentas. ¿Por qué no nos platicas qué tanto afecta los prejuicios, estereotipos y los estigmas al empoderamiento de la mujer? Bueno, muy buena pregunta para entrar en tema, y creo que lo que hemos visto, y me atrevo a pensar que Julie y yo en nuestros propios espacios, hemos visto que si hay algo que obstaculiza, es lo que llamamos nosotras la violencia simbólica. La violencia simbólica tiene que ver con todos estos prejuicios, estereotipos, creencias que legitiman lo que es la discriminación biologizada, en donde todavía hay la creencia que por diferentes funciones o diferentes identificación de categoría de nuestro cuerpo, de nuestro sexo, va a haber una distinción en el ejercicio y goce de derechos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la violencia simbólica es la violencia invisible, la violencia estructural, la que sería, por decirlo así, el principal evento, lo que es la discriminación. Oye, sí, adelante, Julia. Oye, querida Jero, mira, y hablando de esta situación de violencia simbólica, creo que hoy en día es muy importante que con esta contingencia hablemos de la violencia simbólica y estructural que viven las mujeres en el confinamiento, ¿no? Es un tema que realmente preocupa a la sociedad y que es un tema, pues, nuevo porque se ve la violencia estructurada, la violencia simbólica, pero en un contexto de confinamiento donde no tenemos al alcance el acceso a la justicia, a la igualdad, a los mecanismos, es preocupante. Sí, de hecho creo que parte de las nuevas investigaciones tienen que ser a partir del contexto de COVID. Si bien es cierto que ya había un pequeño avance en las autonomías de las mujeres, como la autonomía física, emocional, económica y política, bueno, el mismo contexto de confinamiento, hay un retroceso otra vez a los espacios que se consideran desde esta creencia de domésticos o que le corresponden a las mujeres. Entonces, retomar ciudadanía, retomar posición
en los espacios públicos, bueno, es parte de lo que tenemos que empezar a elaborar estrategias en este contexto. Bueno, y realmente en esta cuestión de la pandemia por el COVID, se ha presentado con mayor frecuencia la violencia intrafamiliar, obviamente eso a las mujeres también, pero ¿qué importancia tendría que en la escuela, en los niños, estuvieran enseñándoles precisamente cómo respetar a la mujer o cómo darle su lugar, cómo evitar esas masculinidades en las que estamos inmersos? Sí, miren, por la experiencia que hemos tenido, el sistema de justicia es como el sistema que ha tomado la carga de disminuir estas brechas de desigualdad en el acceso a la justicia en caso de estas violencias. Y realmente debería ser un abordaje interinstitucional en donde todas las secretarías o todas las instituciones del Estado planteen políticas públicas para no nada más a la atención a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres, sino también estrategias y acciones y políticas públicas enfocadas a la disminución de estas brechas. Les voy a poner un ejemplo dentro del confinamiento. ¿De qué sirve tener, bueno, estos derechos a la igualdad sustantiva si no se cuentan con políticas públicas que ayuden al empoderamiento y a la autonomía de las mujeres, por ejemplo, como un sistema de cuidados? O sea, el derecho al cuidado como un derecho humano en donde las mujeres no tengan que quedarse a cuidar a las personas en detrimento a su autonomía económica. No estamos hablando de cooperación y de una democratización de las labores domésticas, sino estoy hablando de esos sistemas familiares en donde se sigue dejando toda la carga de los cuidados y de las crianzas a las mujeres. Y en el contexto de pandemia, pues hemos visto que ellas han tenido una doble o triple carga de jornada, porque además del desempeño en su trabajo, tiene que ver la crianza y la escolarización de sus hijos, hijas, y aparte, si es que se atraviesa una circunstancia de enfermedad, también ellas otorgar estos cuidados. Entonces, bueno, eso es parte de una estrategia y una acción que podría trabajarse. Claro, pero aparte es complicado. ¿Cómo hacemos realmente estas políticas efectivas en el contexto del confinamiento para que lleguen a estas mujeres que tal vez siguiendo estos patrones, esta estructuración social, pues es complicado porque atienden hijos, atienden casa, atienden trabajo, es realmente complicado. Jero, ¿tú cómo adviertes que sería posible pues aplicar estas políticas o estrategias de reestructuración de masculinidades, de apoyo a la mujer? Pues más que nada, para crear la igualdad sustantiva, lo que sí requerimos es, como comentaba Lalo, o sea, desde sí la educación, pero la educación implica tener personas académicas especializadas, capacitadas y sobre todo que completamente bien posicionadas en el derecho a la igualdad de las mujeres, porque de qué sirve que les des, digamos, la responsabilidad de una educación a niñas, niños, si tu sistema de creencias o el sistema de creencia de los académicos, de las personas docentes, sigue siendo sesgado, sigue siendo en discriminación, en prejuicios, en estereotipos. Entonces, eso no abona. ¿Qué tiene que ser? Una educación realmente con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Entonces, ¿qué hay que empezar? Bueno, pues con las siguientes generaciones, no porque las actuales no se pueda ver un trabajo de deconstrucción, pero es mucho más sencillo empezar a trabajar con estos derechos desde la niñez. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad cuando dentro del sistema de educación, dentro de las currículas,
se puede hablar de estos derechos a la igualdad, de esta perspectiva de género y también de la deconstrucción de masculinidades. Algo lo siento como muy importante, las políticas públicas deberían ser elaboradas por personas como tú, que están inmersas en estos problemas, que conocen la evidencia, que conocen los problemas y conocen la ley, y que de tal manera que pudieran aterrizar precisamente para encauzar todo lo demás. ¿Qué opinas? Esto que planteas es también lo deseable, y les voy a contar un poco de las estrategias que se crearon en su momento en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en donde ¿a quién tenemos que escuchar? O sea, ¿de dónde tenemos la información acerca de dónde hay que incidir en las políticas públicas? Pues irte directamente al territorio. ¿De qué sirven estas mesas académicas especializadas, por ejemplo, si realmente no estamos trabajando con la población a la que requerimos llegar en las políticas públicas? Entonces es como el trabajo con las víctimas. O sea, puede estar las personas responsables del sistema jurídico, fiscalía, poder judicial, las instituciones como la Comisión de Víctimas, y siempre digo, bueno, ¿y las víctimas? O sea, las víctimas se representan ellas solas, independientemente de que cuenten con asesoría jurídica o sus abogados, es importante siempre escuchar, porque la persona que resiente el menoscabo de derechos humanos también tiene la solución. Y te dice, bueno, pues yo lo único que quiero, por eso lo que les comentaba de un sistema de cuidados, un sistema nacional de cuidados, una institución que se haga responsable de garantizar el derecho al cuidado de todas las personas para que esta carga no quede en los cuerpos de las mujeres, en donde tienen que obstaculizar su derecho al desarrollo, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, la autonomía económica, porque hay todo un sistema que desde el imaginario social o en la representación social le exige que siga cumpliendo este rol, y es lo que se llama el famoso techo de cristal y suelo pegajoso, que son los términos que se emplea para designar estos fenómenos. Creo que Eduardo acaba de tomar un punto muy importante, querida Jero. Creo que es importante, sobre todo la especialización de estas personas que tienen que diseñar las estrategias, que tienen que diseñar las políticas públicas, pero también los operadores de las mismas, ¿no? Así es, o sea, la sensibilidad y el enfoque que se le tiene que dar es básicamente no nada más como una obligación de las personas del servicio público, de cualquier institución, sino lo que buscamos es que aquellas personas que tengan la responsabilidad de primer contacto en la garantía de derechos humanos realmente sean personas formadas y con vocación. Ahora que está muy de moda lo de la certificación de competencias y demás, bueno, o sea, es muy adecuado tener dentro de estas mismas competencias estas habilidades de comprensión hacia la experiencia, por ejemplo, de las víctimas, a experiencias de mujeres en condición de precarizadas, o a esta mirada interseccional donde podemos identificar que no nada más son mujeres urbanas, blancas, clase media, sino que hay toda una diversidad de población y de mujeres. Entonces, las mismas políticas públicas tienen que contar con este enfoque especializado y diferenciado, porque el derecho a la igualdad y el desarrollo es diferente para mí, Jero Aparicio, de tanta edad, con tal trayectoria, que para Yuli, que para una niña de primaria o que para un adolescente de otro estado de la República. Y algo que está pasando ahorita con lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora es la madre que también es trabajadora y que se convierte en maestra y que al mismo tiempo es la cuidadora, como estás diciendo, que nos están juntando miles de cosas que de alguna manera, si tiene una pareja que realmente le ayude o le coopere, perfecto, pero si no, se le complica más aún todavía.
Claro, porque es carga psíquica de muchas mujeres en donde dicen, bueno, a ver, yo puedo dedicar estas horas que tengo a mi descanso, o sea, para recuperarme después del trabajo y luego tengo que acompañar a mis hijos, hijas en la resolución de tareas, en subir la información para que las maestras verifiquen o los maestros. Entonces, sí estamos viendo que hay una sobrecarga cada vez más compleja y la invitación también a las instituciones a que se empiece a trabajar con las masculinidades. O sea, a veces dicen, bueno, pero ¿por qué hablar de masculinidades? O ¿por qué hablar de grupos de reeducación si pues, ni se reeduca ni nada? A ver, no, es que la política pública en igualdad entre hombres y mujeres también tiene que ser trabajada y dirigida para hombres en esta deconstrucción a otro tipo de masculinidades en donde se trabajan 3 rubros. Los rubros que trabajamos para la igualdad sustantiva es la responsabilidad de los hombres en su autocuidado y en la gestión de sus servicios, donde no dependan de otra mujer pues para todo lo que es la supervivencia material, ¿no? Y no hablo como proveedores, sino toda la gestión doméstica, en donde también los hombres se responsabilicen de su sexualidad y del derecho al ejercicio paterno, ¿no? Ahora que están las pugnas sobre el aborto y demás, y que vemos todavía en el discurso en misoginia y en ginopia que se le carga a la mujer la responsabilidad, cuando si vamos a hablar de paternajes, bueno, no se habla de estas responsabilidades. Y la otra es, dentro del derecho a la igualdad, es la participación en corresponsabilidad de los hombres también en el desempeño de las funciones domésticas y de crianza. Entonces tenemos muy focalizado dónde las instituciones pueden realmente trabajar. Ahora, estamos en espera porque pues si hay un marco jurídico, hay un marco legal, bueno, ¿qué se espera? Pues que realmente haya políticas públicas no desconectadas, no desarticuladas, sino que sea a nivel, como les decía, interinstitucional y desde el criterio también de gobernanza, donde participe organización social y civil y la academia. O sea, creo que tenemos muchos puntos y muchas áreas de fortaleza para empezar a incidir dentro de este contexto de pandemia. Querida Jeru, y mira, hablando de este tema de construcción de nuevas masculinidades, que ahora en este contexto, bueno, se empiezan a ver que los roles se empiezan a cambiar porque la convivencia es todo el día en casa y trabajar desde casa y ciertamente sí existe una carga para las mujeres, pero ¿cómo empiezas a trabajar estas masculinidades con los caballeros desde casa en este contexto de academia? Porque digo, es muy complicado que un ser humano se dé por sí mismo cuenta de aquellos patrones estructurales que está repitiendo y cambiarlos. Se necesita tener una conciencia muy lúcida, tener ya una preparación, no puedo decir hasta académica, para poder identificar esto y empezarlo a trabajar de manera interna. ¿Cómo lo trabajamos con los hombres que se encuentran hoy en casa y están tratando de involucrarse? Muy buena reflexión, pero yo siempre digo, a ver, hay una frase, quien vive privilegios, la igualdad la vive como opresión. ¿Qué quiere decir? Que muy difícilmente, Yuli, o sea, vas a tener un grupo de hombres que dicen, creo que es momento en que yo me vuelva más participativo y sería bueno. O sea, no, porque desde el ejercicio de poder reconocemos que quien ostenta estos privilegios y quien en su representación social configura a las mujeres en subordinación o que va a haber otros cuerpos en subordinación, pues no le quieren dar esta responsabilidad. Entonces es por eso que necesitamos las políticas públicas que refuercen las autonomías de las mujeres. O sea, porque son las mismas mujeres las que en la exigencia de sus derechos humanos
han, digamos, en esta resistencia, pues como consecuencia, los hombres se sienten interpelados también, y es por eso que también ha habido organización, porque todos buscamos pues la vinculación en buenos tratos, ¿no? El trato digno y demás, bueno, se construye diariamente y en colectividad. Entonces, sí es importante el trabajo con las mujeres en estos rubros del derecho a la vida libre de violencia, que son las autonomías, para que también los hombres empiecen a deconstruir, buscar alternativas. El trato digno como respeto es básico, supongo. Sí, claro, porque mira, en mi experiencia con hombres que ejercen violencia, muchas veces ellos no identifican las violencias, están tan normalizadas y naturalizadas que estas violencias simbólicas o micromachismos que les llaman, no las identifican. Piensan que la violencia es la física, golpes, y la violencia sexual, y de la cultura de la violación en sí. Pero cuando me dicen, no, yo no soy violento, o sea, tengo mi carácter, tengo mi mal genio, pero yo no la violento, siempre les hago esta pregunta a reflexionar. Bueno, si tú dices que no ejerces violencia, si no generas violencia, dime cuáles son los buenos tratos que otorgas que no tengan que ver con la proveeduría. Y parece mentira, pero, o sea, lo que sería el trato digno, o sea, a veces lo quieren resignificar como trato de enamoramiento o de amor o de cuidado, cuando digo, no, es el trato digno para toda persona. El que la escuches, dicen, es que la escucho cuando me habla, y yo, sí, es un trato digno que merece toda persona. O sea, dame ejemplos de que hay una responsabilidad afectiva con tu pareja. Y empieza así el grillito, cri, cri, cri. O sea, porque se confunde, fíjense, el trato digno como la ausencia de violencia. Y no le digo, a ver, no, el trato digno, el trato de persona humana, o sea, no quiere decir, o sea, es para todas las personas, es el piso mínimo de reconocimiento, el respeto a la dignidad humana. Digo, yo quiero que me des elementos de tu responsabilidad afectiva, de tus buenos tratos, cómo le demuestras a esta persona que la amas, que es tu pareja, que tienen un proyecto de pareja conjunto, independientemente del individual o del personal. Y ahí es donde se empiezan a cuestionar los privilegios, o sea, porque si no, si nos quedamos en la palabra violencia, pues nadie quiere reconocerse como persona violenta. Es más, hasta es políticamente ya incorrecto decir, ay, sí, yo soy macho, ¿no? Entonces, generalmente dice, yo no soy macho, pero si va a estudiar, pues que vea con quién deja a los niños. Bueno, digo, esa es la violencia simbólica, en donde se piensa que porque no golpeo, no grito, soy buen proveedor, no falta nada. Digo, no, pero es que no es nada más eso. La construcción de la igualdad sustantiva implica que los hombres metan el cuerpo también, metan el cuerpo en lo que es el trabajo doméstico, metan el cuerpo en lo que es las labores de crianza, no de ayuda, sino porque es responsabilidad del ejercicio paterno, y empezar realmente a asumir las responsabilidades del trabajo doméstico, no nada más el trapito, que es lo que me gusta, o no nada más lavar platos y ya esa es toda mi labor, sino realmente compenetrarse. Y aparte es complejo, querida Jeru, porque vivimos en una sociedad ya muy violenta, donde la normalización de esta es lo más común. Entonces, tú puedes trabajar o tratar de trabajar con los hombres, pero también está la otra cara de la moneda. Y no lo digo en sentido de revictimización de las mujeres, pero
vamos a usar la frase, amiga, date cuenta, ¿cómo la sacas de esta construcción que tienen? Porque también es muy difícil trabajar con víctimas de violencia, con mujeres violentadas, porque sufran un proceso de revictimización, empezando por los operadores, que son los primeros respondientes, empezando por el contexto social. Este tipo de circunstancias se vuelve todavía más complejo, ¿no? Sí, me parece que hay una obligación de las instituciones de garantizar el acceso a la justicia, investigar, sancionar y reparar el daño en caso de violencia familiar, violencia doméstica. Pero me parece importante que no, o sea, no esperarnos hasta que ya sean víctimas de violencia, porque finalmente se reconoce que si son víctimas de violencia es porque tuvieron un menoscabo en derechos humanos, o sea, en sus derechos fundamentales. Entonces, si realmente estamos interesados en disminuir, erradicar la violencia contra las mujeres, valdría la pena entonces empezar, más que esperarnos a atender todos los síndromes que acabas de decir, o sea, que viven, es qué podemos hacer para fortalecerlas de forma que no caigan en este ciclo de violencia, que identifiquen un hombre que ejerce violencia económica, patrimonial, emocional, y que no tenga que escalar, simplemente que ellas pongan distancia porque son autónomas económica, pero también son autónomas emocionalmente, donde no se compraron el cuento de es que necesito mi media naranja, es que no seré feliz pero tengo marido. O sea, es momento también de deconstruir muchas creencias al respecto del mito del amor romántico. Ger, una pregunta muy personal. ¿Ser activista también produce causa de violencia? ¿Cómo? Perdón, ¿ser activista? ¿Ser activista también es causa de violencia? Ser activista también es causa de violencia. Bueno, sí sabemos, sí reconocemos, a ver si es lo que yo capté. Las personas activistas devienen en defensoras de derechos humanos. Luego, entonces, al ser defensoras de derechos humanos, sí corren un riesgo, ¿sí? Porque son las que se pronuncian, son las que exigen, y entonces reconocemos que hay un riesgo para aquellas personas defensoras de derechos humanos, como lo hay de periodistas, que son como las dos actividades que se ha identificado que corren riesgo, porque son las que señalan al Estado las falencias que tiene en la obligación de garantizar y proteger estos derechos. Claro, porque quien exige se convierte en revoltoso y problemático, a final de cuentas. Claro, se vuelven molestos para el sistema. Querida Jeru, empoderando a las mujeres, ¿cómo atiendes los ODS? ¿Cómo atendemos parte de la Agenda 2030? Porque ciertamente se tratan de estrategias para la igualdad, para la disminución de las desigualdades, para la justicia, para la paz. ¿Cuál es el camino para empoderar a las mujeres, para sacarlas de este contexto de violencia, además de las políticas públicas? A mí me parece importantísimo el desarrollo y la implementación de un sistema nacional de cuidados, porque es muy complejo que una mujer se lave las manos de este adoctrinamiento ancestral de ser la responsable de los cuidados dentro del sistema familiar. O sea, por más que los hombres sean sensibles, desconstruidos, empáticos, hay toda una carga psíquica ancestral que pesa sobre el colectivo de las mujeres en donde se les asigna esta responsabilidad. Entonces, me parece que si realmente el Estado y dentro de los OTS se quiere crear una política pública en disminuir la brecha de desigualdad, sí tendríamos que estar pensando en un sistema nacional de cuidados. O sea, estos espacios, estas políticas públicas que promuevan
el derecho al cuidado de forma que las mujeres puedan tener, o sea, ese espacio destinado al cuidado de otros, o sea, pueda ser empleado también en su derecho al desarrollo y a sus autonomías. Cuéntanos un poquito cómo funciona este Sistema Nacional de Cuidados para que también nuestros seguidores que hoy nos ven, pues se vayan familiarizando con esto. Suena muy interesante y sin duda es necesario. Sí, miren, está planteado, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en donde ya hay estos esbozos, en donde el sistema de cuidados tiene que ser una institución. Muchos dicen que podría ser Civiso, o sea, la Secretaría de Bienestar Social, la responsable de llevar esta política pública. Entonces, acá en Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidados es la institución que se responsabiliza, por ejemplo, de la supervisión de todas las estancias infantiles. O sea, y donde cada segmento de niños, niñas, o sea, hasta los 3 años, bueno, tienen garantizada un servicio de estancia infantil o un centro de aprendizaje infantil, que les llaman CAIF, y posteriormente hay otro segmento etario para cuando están en educación primaria, que no nada más vayan a la escuela, sino si las mamás trabajan, o sea, puedan ser dejados en estas estancias 4 horas, 5, en lo que mamá, papá trabaja, y también hay una vertiente para personas adultas mayores o para personas están en una condición de vulnerabilidad por alguna discapacidad, por alguna enfermedad, tú llamas y, a ver, por ser ciudadano, yo requiero que me manden una persona con apoyo psicológico que me acompañe, o tengo un enfermo, necesito que venga alguien, pero no es el derecho a la persona como para irse a cuidar. Por eso se llama el derecho al cuidado, es para la persona que necesita ser cuidada. ¿Sí? Necesita ser cuidada. Un bebé, unas niñas, niños, personas adultas mayores que estén en una situación de enfermedad, de discapacidad, son ellas las personas que en esa circunstancia de vida se le exige a las mujeres de su familia que los estén cuidando. Entonces, una mujer no puede agarrar y decir, pues dejo a mi hijo enfermo, o dejo a mi papá que no puede caminar. No, o sea, terminan renunciando a su trabajo porque dicen, es que tengo que quedar a cuidar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo enfermo. Ahí es donde entran las políticas de este sistema estatal o Sistema Nacional de Cuidados. Les invito a googlear las políticas públicas de Uruguay, donde ya está instalado este Sistema Nacional de Cuidados, así, Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, y que se vea lo que serían los programas, las políticas públicas, cómo te puedes inscribir y de ese modo, o sea, poder vislumbrar este tipo de incorporación de políticas. Pues yo creo que ya cumplimos con nuestro objetivo de esta noche. Y es para mí un placer agradecerles a ambas, Julia, Heru. Es un placer haber compartido con ustedes este momento. Si hay alguna pregunta, por favor, me piden pasar. ¿Perdón? Sí, quería saber eso, si había preguntas, comentarios. Si no hay más, Julia, ¿quieres agregar algo? No, felicitarte, querida Ger, un gusto tenerte aquí en Despertares, tener esta plática contigo, que nos platicaras un poquito del Sistema Nacional de Cuidados, que claro, es indispensable ponerlo en práctica. Querido Eduardo, siempre un placer platicar contigo en estos espacios. Es muy enriquecedor tener siempre gente como ustedes aquí. Bueno, de mi parte, agradecerle a Despertares Derechos Humanos, a Álvaro, a ti, Julie, gracias, como siempre un placer, y Lalo, con todo mi cariño, y un gusto conversar con ustedes tres, la verdad que fue bastante enriquecedor también para mí. Mucho, mucho, mucho. Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias.